Bueno, ya estamos acá para compartir con ustedes nuestro primer café de hoy. Heraldo Muñoz, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia. Estamos compañeros del primer café. Estamos también con Alberto Mayol, dirigente del Movimiento Democrático Popular. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Amplio, buenos bien, días. Muy buenos días. Don Patricio Zapata, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bien, buenos días, Cecilia. Ya, y Luis Larraín viene llegando, ¿ah? Viene llegando. Debe estar viene celebrando el triunfo de la Católica. Claro, oye, pero estoy con una mesa de ganadores hoy, todos ganadores. Todo. La Unión Española, Colo Colo, la Universidad de Chile, por fin Universidad de Chile. Es lo bueno de la colusión. Claro, resucitó. Nos pusimos de acuerdo todos y ganamos Ya. todo. La Universidad de Chile salió de la UTI. Sí, sí. Ya, y Unión Española por ahí, ¿ah? Pero más Pero- o menos, salió de urgencia. No, llevamos 4 semanas en la buena senda. Sí, Y pero... 4-0 ahora. Sí. Pero ahora ya 4-0. Ahí llega el otro Hola, Luis, gran ¿qué tal? ganador, don Luis Larraín, con una universidad católica que ya se afirma en el primer puesto de la tabla, ¿no? Hoy, Hola, Cecilia, sí, se viene bien. el clásico. Y se viene el clásico. Se viene el clásico, Se viene el clásico con la Univers- próxima semana. Va a estar entretenido Va a eso, estar claro. entretenido. Sí. A ver, ¿cuántas veces le ha ganado la Católica a la Universidad de Chile y viceversa? Ahora va por arriba ahí. No tengo la Sí, estadística. La no, historia, sí. la Yo historia creo yo que creo tiene que más está la en contra de la De- Católica. Sí. Si es que uno piensa desde los años 60 en adelante. Puede ser. Pero yo diría que en los últimos años, 5 o 6 años, la Católica ha tenido bastante ventaja respecto a la U en los Ya. clásicos. digamos, ¿eh? Sí. Sí, agregué la última estadística, pero yo creo que en general, incluso en la mejor época de la Católica, es más o menos empatado, o sea, no. Está como una discusión fiscal. esta. Sí, no, Los números los estiran y o sea, claro, pero bueno, pero sí, es como la pelea que va a haber hoy día. En la cancha se verán los gallos. ¿no? Pero- Vamos a tener que- Además, lo bueno es que yo ya la otra vez lo dije, ahora nos va a convenir, pero los árbitros siempre están por los equipos que tienen más gente. Sí, está prefigurando. Colo-Colo. se llama realismo. Sí, obviamente por Colo-Colo, pero si Colo-Colo no está en la cancha, después le toca a la U. Claro. Así que ahí la Católica llorará el lunes. Ya. Todos contentos hoy. Teniendo a Valdivia a Paredes estamos bien. Ya. Sí, Y al pajarito y al pajarito. A propósito, hubo muy buenos goles este fin de semana. Muy buenos El goles, primero de Valdivia y El primero de y el Valdivia primero de fue Paredes espectacular, fueron espectacular. espectaculares. Cuando la gente de 38 El de Buenanote años también. Él hace goles en tiende a primera. ser- tiende a ser Valdivia irregular, pero cuando está prendido, Cuando está realmente iluminado. hace goles El mago. de primera, de mago. No, ese sí un tipo más esforzado al día, le habría ido increíble a nivel mundial, pero ¿Qué Valdivia. quieres decir con eso? Claro, no es un jugador de esos que se Alberto. preocupa de su entrenamiento, siempre andaba lesionándose porque eso obviamente muscularmente, que son señales de problemas de entrenamiento, no es una cuestión, o sea, pero un tipo con un talento increíble, o sea, de verdad habría sido una estrella a nivel mundial. Bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy? Por ejemplo, de los dichos del fiscal Abbott ayer, que vuelve a poner más sal a la sopa, como dicen algunos, cuando reconoce, le preguntan por una reunión con el entonces senador Hernán Larraín y el fiscal, y el abogado del caso querellante, el caso Cabal. Y él dice, sí, me reuní, antes por supuesto de ser nombrado fiscal nacional. Recordemos que él también había reconocido en su momento una reunión con el senador Girardi, y esto ha generado toda una tole-tole, y acá el Frente Amplio tiene una razón más, Alberto Mayol, para insistir en esta idea de una acusación constitucional. Bueno, yo creo que de hecho lo que está aconteciendo tiene mucho que ver con la presión que ha ejercido el Frente Amplio como coalición respecto a la situación de Abbott. Lo de Abbott es no solo impresentable en términos discursivos, porque además no ha sido capaz de decir las cosas más insólitas, como las que dijo en su cuenta pública, por ejemplo. Pero ha tenido que ir reconociendo lentamente, y esperamos que ya se sinceren todas las reuniones previas que se tuvieron, que se empiece a esclarecer si además esa es una práctica habitual respecto a los mecanismos de
de selección del fiscal nacional, que se supone que en ese sentido se trata de velar por la total independencia del mismo. Una reunión donde no solamente está un senador importante, sino que estaba un abogado que era querellante del caso Cabal, da mucho material a la imaginación y da poco material para pensar en una versión distinta a la imaginación. Ese es el problema. Entonces da la sensación de que la situación es grave. Seamos sinceros en esto. Heraldo Muñoz. Varios de los candidatos a fiscal nacional se reunieron con parlamentarios, se reunieron con políticos. Abbott no fue el único. Quizás esa es una práctica que debería ser prohibida, pero regulada, pero esa práctica ocurrió con una mayoría significativa de los que eran candidatos a fiscal nacional. Ahora, él, ¿qué dijo? Me reuní en varias ocasiones con Hernán Larraín porque formaba parte de la Comisión de Constitución y Justicia, y el hecho de que la reunión se haya llevado a cabo en la oficina del abogado, uno de los abogados de querellante del caso Cabal, dijo, tiene sentido porque ese abogado es un amigo personal a quien conozco de toda la vida. Ahora, también lo que no se cuestiona, sino una pregunta es por si la ley de transparencia o, ¿no es cierto?, o la ley anti-lobby, de tener que dar a conocer todo el tipo de reuniones, dice, bueno, en este caso no aplica porque no fue realizada en el Congreso, sino de manera particular. Él debería haberlo contado antes y no solamente cuando se le pregunta. Luis Larraín. Yo tengo otra pregunta. La pregunta es, las objeciones, en este caso a actuaciones del fiscal Abbott, provienen o aparecen cuando hay alguna resolución del servicio que él dirige, que es el Ministerio Público, que no le gusta a la gente del Frente Amplio. Entonces, hay desde ese punto de vista una falta de respeto por la institucionalidad que tenemos. O sea, no se puede estar objetando. O sea, si viene ahora una resolución de la Corte Suprema, por ejemplo, que no me gusta, entonces yo voy a acusar constitucionalmente al presidente de la Corte Suprema porque no me gustó. Yo creo que uno puede plantear, y es legítimo hacerlo, perfeccionamiento a nuestra institucionalidad. O sea, lo que estamos conversando ahora, a lo mejor hay que regular el proceso previo al nombramiento de autoridades de este tipo, pero me parece que una acusación constitucional contra quien dirige hoy día el Ministerio Público no corresponde. Así que disculpa, pero mira, yo te quiero hablar de la, o sea, tú hablas de la es que hablas de la conveniencia y me parece que es un tema súper importante. Fíjate que cuando aparece el caso Cabal, a propósito del caso Cabal, todos pusimos mucha atención en lo que significaba el hecho de que el hijo de la presidenta hubiese estado en esa reunión con el señor Luksich. Lo que no se dijo es que vulnera la ley de bancos que un ejecutivo le dé un crédito a alguien que no puede tener ese crédito. Vulnera la ley de bancos, es ilegal. A ver, espérate. El señor Luksich cometió un acto ilegal. Algo que vulnera la ley de banco debiera entonces ser sancionado. Y no ser sancionado. Yo creo que la ley de banco no dice eso. La ley de banco establece cuáles son los cuidados que tienen que tener los bancos, y en eso están, por ejemplo, las provisiones, y hay un organismo fiscalizador que es la Superintendencia de Bancos. Y el banco había dicho que no podía darle un crédito a ellos. Alberto, ¿sí? O sea, claramente no es así, porque si no, eso habría sido objeto de una sanción de la Superintendencia de Bancos. Lo que establece la ley son los criterios de provisión que tienen que tener los bancos para efectos de sus créditos, y establece cuando un crédito tiene tales garantías, entonces yo tengo que provisionar tanto. Cuando tiene menos garantías, anda al fondo del asunto. Lo que te quiero decir es muy simple. A ver, Alberto. Es bastante normal, por desgracia, por una cosa de la especie humana, por todo lo que queramos, que los temas aparezcan en el momento en que la coyuntura lo permite. Entonces no empecemos a buscar una explicación que es completamente rudimentaria y banal, porque no tiene ninguna gracia. Lo que es importante es que efectivamente el fiscal Abbott ha demostrado durante todo el ejercicio de su cargo una
complacencia con criterios políticos. Y en su momento, ustedes también lo miraron con algunos ojos un poco complicados, porque sentían que efectivamente estaba siendo más o menos proclive al mundo de Michelle Bachelet, pero resulta que ahora, cuando ya... Pero no para acusarlo constitucionalmente, o sea, uno puede tener, Alberto, y yo he tenido acá, discrepancias con actuaciones del Ministerio Público, y las puedo decir públicamente, está bien, es parte del juego de la democracia. Pero una cosa es eso, y otra es que tú hagas una acusación constitucional, o sea, que trates de remover a una autoridad, porque sus decisiones no están de acuerdo con lo que tú piensas. Yo creo que esa es una cuestión que le hace muy mal a la institucionalidad. No, y además ver, esto de Muñoz, ser proclive al ex gobierno de la presidenta Bachelet me parece que no tiene nada que ver con la realidad, porque lo que ha sucedido en definitiva es acuerdos que han beneficiado no precisamente a los partidarios del gobierno de la presidenta Bachelet. Esa es la realidad concreta. A ver, lo del Frente Amplio comienza con los dichos del fiscal Abbott en su cuenta pública, ¿no es cierto?, cuando hace un punto de la diligencia y sino rapidez y poner atención en los cuando la Fiscalía investiga y tienen fuero parlamentario, ¿no es cierto?, los congresistas, para que no se debilite una institución democrática como el Parlamento. Ahí comienza todo. De hecho, el fiscal Abbott ayer también dijo, bueno, en realidad no se arrepintió, pero dijo que hubiera sido mejor no decir esa frase. Pero bueno, ahí comienza todo. Bueno, y esta reunión que él... esa es la desigualdad ante la ley. O sea, claro. Bueno, yo creo que ahí hay un punto importante. Yo creo que tiene que haber igualdad ante la ley. Eso es una regla básica de la democracia. Ahora, hay un punto interesante que levanta Abbott, y es en el sentido de que puede llegar por la vía de las acusaciones y de los desafueros a cambiarse los quórums necesarios para que funcione otro poder del Estado. Ese es un punto que a mí me parece atendible, pero yo estoy de acuerdo con Alberto que no puede haber nadie por sobre la ley. Y eso es un criterio esencial de cualquier democracia. Pero este punto es un punto que yo creo que sobre el cual hay que reflexionar. A ver, Patricio Zapata. Mira, se cumplen como 3 años y medio desde que estalló el caso Penta, que nos permitió comprobar hasta qué manera las campañas venían siendo financiadas, voy a decir, en forma irregular. Es de altísima importancia, cuando ya empiezan a cerrarse esos casos, que tengamos la tranquilidad como país de que el manejo de las distintas responsabilidades fue respetuoso de la igualdad y que no estuvo cruzado por ningún tipo de acuerdo extraño. La selección de Abbott como fiscal nacional, hay que acordarnos, se produjo justo en el momento más álgido de el problema de las platas políticas. A mí me parece que claramente la práctica del besamanos, que es una tradición histórica en que los candidatos a distintos puestos, antes, por ejemplo, los embajadores tenían que ser ratificados por el Senado y se reunían con los senadores, los supremos que tienen que ser ratificados por el Senado. Esa es una práctica que tiene que estar regulada, de manera que lo que haya sean audiencias públicas, que la gente pueda saber quién se está reuniendo con quién, con mayor razón si lo que estaba discutiéndose era el nombre del fiscal nacional, que iba a tener que llevar adelante la dirección de investigaciones que afectaban a una parte importantísima de la clase política. O sea, esto es serio, y aquí yo creo que hay derecho a preguntarnos realmente cómo se tomaron esas decisiones. Yo en lo personal he defendido un criterio que ha venido sosteniendo el Ministerio Público, en el sentido que si no va a ser posible conseguir condenas por la emisión de boletas que no tienen respaldo, condenas penales, porque en materia tributaria ya venció el plazo de prescripción y no se puede demostrar un afán de defraudar, yo he defendido que los fiscales busquen la fórmula más razonable y no vayan a perder tiempo ante la Corte Suprema, porque es tiempo de todos los chilenos y es tiempo que tenemos que dedicar a los crímenes que sí pueden conseguir condena. Pero me complica que en uno de los casos donde sí había una dimensión de cohecho, que es otra cosa,
Una cuestión es que en Chile, desgraciadamente, para financiar las campañas haya sido recurrente que yo le pida plata a un amigo empresario, el amigo empresario me dice, perfecto, te voy a pasar 10 millones, 20 millones, mándame una boletita. ¿Ya? Eso se hizo bastante, desgraciadamente, y a todos los que hicieron eso hay que aplicarle el mismo cartabón. Y si no hay posibilidad de conseguir condena porque no se puede acreditar un dolo, porque está prescrito, para todos la misma respuesta. Pero en el caso último, en que habría un acuerdo para no ir a juicio oral, el caso lo que estaba Delano y Lavín y Wagner. Lo que estaba en juego era la posibilidad de que hubiera habido cohecho. ¿Y qué significa esto para que los auditores me entiendan? No que se hubiera financiado una campaña de una manera rara solamente, que ya de por sí es malo, sino que tú tuvieras a una empresa que por la vía de pagarle a un funcionario público pueda estar consiguiendo ventajas indebidas. Yo no estoy diciendo que eso sea así, para eso son los juicios, o sea, para eso son los tribunales, ¿eh? Pero que habían indicios importantes de que una persona que trabajó en una posición de gobierno relevante recibía todos los meses un sueldo de varios millones de pesos y en el ejercicio de ese cargo tomó decisiones que podían afectar para bien a sus donantes. Entonces, yo por lo menos creo que respecto de este acuerdo alternativo, de esta salida alternativa, de pena hay que dar buenas de 4 años. explicaciones, porque no puede, a mi juicio, en esta materia quedar una duda. Yo repito, en el caso del financiamiento irregular de las campañas teníamos una serie de limitantes objetivas que tenían que ver con la mala ley que teníamos. Pero, Pato, teníamos una mala ley. Pero Pato, Mayor. Encuentro razón en toda la doctrina, solo que si uno aplica la doctrina tal cual, como uno no puede saber si hay cohecho hasta haber investigado un caso, todos los casos de financiamiento, tú dices irregular. Ahí eso es una discusión interesante, porque cuando uno es candidato, uno firma y se transforma automáticamente en ser candidato, aunque no tenga remuneración, es un cargo público. Y por tanto, en el marco de ese cargo, tú tienes la obligación de denunciar cualquier acto que esté contrario, que sea distinto a la ley, que no esté permitido. No que esté prohibido, sino que no esté permitido simplemente. Así que también es discutible todo eso en términos de cuál es la doctrina que impera. Yo creo que desgraciadamente aquí literalmente se hizo la vista gorda. Y dentro de esa vista gorda, por eso estamos hablando del caso de Abbott, dentro de esa vista gorda, evidentemente, alguien que sostiene las tesis centrales de esa vista gorda es Abbott, que en un acto de, no sé si de astucia política o de ingenuidad total, es capaz de además decirlo públicamente y decir cuál es esa doctrina. Porque el anterior fiscal nacional, el señor Chaguán, en medio del escenario de crisis, lo que hizo él fue ponerse encima del caso, tomarlo en sus manos, y estar a cargo. O sea, si cualquier error, cualquier situación le era imputable a él. Pero lo que hizo Abbott fue dejarlo lo más lejos posible los casos, confundir, meter nuevos actores, enredar el asunto, ir dejándolo fuera. Hoy día tenemos una situación sumamente delicada porque la única igualdad ante la ley que había era que entre el grupo de que estaba metido dentro de los casos con servicio de impuestos internos había hubo un gran pacto explícito o implícito en el cual no se fue a juicio. Pues bien, ahora resulta que sí se saca, el actual gobierno saca un caso que es el de Marco Enrique Minami y dice, sí lo vamos a denunciar, y a todos los demás que están metidos en el mismo lío, no. Entonces uno dice, a ver, cuando queda esto sometido a la posibilidad de decisión de un gobierno, esto es gravísimo. O sea, el presidente Piñera está metido en el mismo caso que Marco Enrique Minami. Pero él puede ir y decir que vaya Marco Enrique Minami a hacer... Pero mira, yo tengo dos... La decisión sobre Marco Enrique Minami no tiene nada que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con el Ministerio Público, ¿te fijas tú? Entonces... Tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos es el que puede querellar o no. Es que ahí efectivamente hay que hacer una crítica. La hicimos en su oportunidad. Desgraciadamente no hubo un criterio uniforme. Nosotros tuvimos incluso declaraciones de ex directores de Servicio de Impuestos Internos, de su director jurídico de Impuestos Internos, que dicen se cambió la doctrina, en algún minuto se cambió la doctrina. Lo que nosotros tuvimos a mi juicio es que un caso que estalló, digamos, con mucho escándalo, que era este financiamiento de la política, en parte tenía un problema que era una deficiente regulación. Entonces no había sanciones para estas actuaciones irregulares en materia de financiamiento de la política. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pero no estaba permitido. No estaba permitido. Ok, pero una cosa es que esté permitido y otra es que haya una sanción penal y que tú vayas a la cárcel por eso. Entonces, como no existía regulación... O sea, estaban prescritos a propósito de la discusión sobre Además, pero lo que ocurrió
lo que ocurrió es que se utilizaron otras figuras distintas, como en este caso la evasión tributaria o eventualmente el de cohecho, para tratar de penalizar esto. Y en el camino resulta que la aplicación de eso resultó ser extraordinariamente compleja, porque resulta que a un señor le aplicaron un criterio, qué sé yo, reiteración, digamos, en las boletas, después a otro los montos, y después uno contrastaba esos criterios y resulta que no se estaban cumpliendo los criterios. Entonces nosotros tenemos casos, digamos, como el caso del senador Bombal, que no emitió ninguna boleta y que sin embargo fue procesado. Entonces la pregunta era ¿por qué? No, porque él había inducido. Después había otros casos en que sí emitieron boletas, pero que no fueron procesados. Entonces, bueno, ¿cuál es el caso? No, es que era muy bajo el monto. Bueno, un diputado que fue de Musi, que fue procesado por una boleta de 4 millones de pesos. Y hubo un ministro de Estado, que era Alberto Urraga, y algunos que no fueron procesados, no fueron procesados y tenían boletas, por eso, y que están en el Congreso. Por eso te digo, y nunca se ha hablado de ello. Por eso te digo que no hubo un criterio. O sea, esta cosa partió mal cuando se trató de utilizar una figura distinta, que era la de la evasión tributaria, que ahora se está mostrando, y parece un argumento razonable. Todas las personas que entregaron estas boletas, habría que probarles que ellos tenían la intención de evadir impuestos al hacer esto. Y obviamente esa no era la intención. Luis Larraín, durante mucho tiempo, cuando estábamos en pleno caso, ¿no es cierto?, de financiamiento ilegal y todo este escándalo de las plata, en muchas oportunidades Luis Larraín dijo acá en este primer café, recuerda que esto parecía estar desbalanceado, que beneficiaba a ciertos sectores más de izquierda y perjudicaba más a personas de la derecha, ¿se acuerda? Así es. Ahora se balanceó. Pero la práctica ha sido totalmente la contraria. Perdona, Heraldo, pero la práctica ha ha sido totalmente la contraria. No, porque el caso Penta, que fue el único en que solamente se financiaba a la derecha, con una excepción o dos, en ese caso hubo mucho mayor rigor. De hecho, recordemos que los propietarios estuvieron detenidos, estuvieron presos. A ver, por un delito, en arresto domiciliario. Primero 46 días en prisión preventiva, otros 111 días con arresto domiciliario. Pero Cecilia, era la única empresa que solamente le financiaba a la derecha. En cambio, cuando salieron las empresas que financiaban a la derecha e izquierda, ahí empezó otro tratamiento. Entonces, digamos las cosas como son. Ahora, ¿qué pasó con el? A ver, para quienes no estén al tanto, no hubo un criterio único, ni claro, ni transparente de por qué se estaba actuando. ¿Qué pasa con el caso Penta? Que sucedió, ¿no es cierto? Que luego de 3 años de investigación, el fiscal Manuel Guerra y el abogado defensor Julián López sellaron un acuerdo de palabra para arribar a un procedimiento abreviado. Bueno, eso pero es lo que sucedió, a eso ¿no es quiero referirme. Una pena remitida de 4 años. Sí, y a lo que decía Patricio. Resulta que el fiscal habló en un momento que era innegociable el calificar de cohecho y soborno estos casos. Y resulta que cambió de opinión, ya no es innegociable. Y resulta que ahora hay una salida alternativa. Pero mire, yo quiero centrarme en lo positivo. La presidenta Bachelet, con un conjunto importante de personas, empujó leyes de probidad que van a permitir que estas cosas no vuelvan a suceder, para separar el dinero de la política, y eso creo que es extremadamente importante. Ahora, nos queda todo esto que viene del pasado y que tiene que resolverse en los tribunales de acuerdo a la igualdad ante la ley, y eso creo que es el criterio fundamental que hay que tener presente. Alberto Mayol, respecto a esta idea del Frente Amplio, ¿no es cierto?, esta acusación constitucional al fiscal Abbott, él dijo también que esta propuesta de eliminar cualquier tipo de fuero, él dijo sí, si tiene agua en la piscina, sí hay agua en la piscina, a la medida que los mismos parlamentarios que hoy día están pidiendo igualdad ante la ley puedan promover la derogación del fuero, como también algo que yo he sostenido en la cuenta y que no se hacen cargo el Frente Amplio, el privilegio que tienen respecto de la prescripción en materia de delitos electorales. Los chilenos, cuando cometen un simple delito, tienen un plazo de prescripción de 5 años, los parlamentarios 2 años, y los que me acusan, es decir, ustedes, no han presentado ningún proyecto de ley, ya que tiende a cambiar esa profunda desigualdad ante la ley que los beneficia particularmente a ellos.
A ver, como Frente Amplio. Es bien interesante porque presentar un proyecto de ley a menos de 2 meses de haber iniciado la presencia del Frente Amplio como coalición en el Congreso. No nos olvidemos que el Frente Amplio como coalición solo ahora está configurado con una presencia además de diputados, no digo ni siquiera mayoritaria, sino que relevante solamente por el carácter histórico de la votación y por lo inesperado que fue. Pero la votación, la cantidad de diputados tampoco es tan grande. Yo creo que el señor Abbott demuestra nerviosismo, demuestra que está preocupado, demuestra que efectivamente la acusación constitucional es algo que puede tener un efecto. La misma preocupación que manifiesta Luis Larraín aquí presente tiene que ver probablemente con lo mismo, porque efectivamente hay agua para la piscina y se le puede armar un lío grande al señor Abbott, que ha estado muy activo además en hacer sugerencias, supuestas denuncias, lo que él hizo en la cuenta pública, además del grave error que cometió en la frase que tú dices, pero además estar todo el rato sugiriendo, sin decir el nombre, pero que el fiscal Gajardo filtraba material y todo eso, eso es gravísimo. O sea, una autoridad no puede jugar ese juego. Vamos a ir a comerciales, Patricio. A la vuelta tiene la palabra. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Nos acompaña como cada mañana. Le seguimos entonces con Heraldo Muñoz, Alberto Mayol, Luis Larraín y Patricio Zapata. Estábamos hablando de los dichos del fiscal Abbott, del privilegio que podrían tener, ¿no es cierto?, los parlamentarios con esto del fuero parlamentario, que es algo que el fiscal Abbott ha señalado y que dice que el Frente Amplio, que los que lo quieren acusar, no han presentado ninguna iniciativa en ese sentido. En fin, Patricio Zapata tiene la palabra. Mira, estas son siempre oportunidades para pensar más en el mediano y largo plazo. Una democracia sana necesita jueces independientes, fiscales objetivos y políticos representativos. ¿Y el fiscal Abbott no es objetivo? Déjame primero fijar el principio antes de entrar en los nombres. Jueces independientes, fiscales objetivos y políticos representativos. Y yo creo que hay que tener cuidado porque en un extremo, ante la desconfianza que nos produce la manera en que se financia la política, y es una desconfianza fundada, hay evidencia de que hubo irregularidades, no creo que sea bueno que pasemos al extremo de pensar que todos los problemas los arreglan los fiscales y los jueces y que ellos deben tener una especie de chip libre. O sea, lo que no es lógico es que tú condenes, por ejemplo, yo he escuchado a gente de izquierda condenar la manera en que en Brasil se persigue políticamente a unos y no a otros, el poder que tienen los fiscales o los jueces para, en el fondo, incidir sobre el destino político de un pueblo. Y eso no ha pasado solo en Brasil, ha pasado en otros países. O sea, tú no puedes decir eso y al renglón seguido pedir que en Chile, por ejemplo, los fiscales tengan absoluta libertad para hacer lo que quieran y tengan una especie como de aura de santidad. A mí me complican los fiscales que actúan como dirigentes políticos, en la forma y en el fondo. Me complica no por el tuiteo, pero me complica. Yo creo que si alguien quiere representar al pueblo, lo que tiene que hacer es lo que hizo Alberto, tiene que juntar las firmas y tiene que empezar a pegar carteles en la calle cuando haya las elecciones y ganar en las urnas su derecho. Un fiscal tiene una responsabilidad mayúscula, que es usar los recursos del Estado, las policías, investigaciones y carabineros, para averiguar si alguien cometió un delito o no. Es una tremenda responsabilidad. Está en las manos del fiscal la formalización. La formalización significa que tú entras a estar bajo el escrutinio de la ciudadanía como un supuesto culpable. Es una tremenda responsabilidad. Yo quiero que la ejerzan con prudencia. Si es eso lo que dice el fiscal Abbott, yo estoy de acuerdo con él. Ahora, él ha cometido errores en la forma varios. Yo también estoy de acuerdo con que hay que tener cuidado con que fiscales hiperactivos vayan a desvirtuar lo que ha sido la manifestación del pueblo en las elecciones. Y por eso yo creo que el fuero tiene sentido. El fuero tiene sentido. Aquí los auditores van a decir, los privilegios. Es que el fuero, creo que es el fuero. El fuero en Chile consiste en lo siguiente: para que no tengamos a los diputados y senadores usando el 90% de su tiempo defendiéndose en distintos tribunales del país ante acusaciones irresponsables, porque también existen las acusaciones irresponsables. Existen personas que se dedican a hacer acusaciones en los tribunales. Hemos visto durante las últimas semanas cómo hay políticos que se la pasan en Contraloría. En el gobierno anterior pasa en este gobierno. Vamos a los tribunales a cada rato porque con eso ganamos un titular.
con eso sembramos una duda, con eso conseguimos una entrevista. Entonces, lo que hace el fuero es poner un pequeño filtro, cosa que las denuncias más frívolas y más irresponsables no sigan adelante. En la Corte de Apelaciones, es la que decide en un antejuicio si hay mérito o no hay mérito. Yo creo que el fuero cumple un papel, especialmente porque yo veo cómo hay mucha gente que le interesa judicializar aún más la política. Es la ley del mínimo esfuerzo. En vez de estudiar un tema, en vez de hacer una propuesta de fondo, ¿qué es lo que hago? Me instalo en la Contraloría, voy con los periodistas y presento un papel cualquiera y digo, aquí hay algo grave. Y no estoy haciendo una acusación sobre una en particular, porque en el gobierno anterior habían diputados de Renovación Nacional de la UDI que prácticamente tenían una carpa a la salida de la Contraloría. Estaban todos los días haciendo denuncias. Nunca nos preocupamos de saber qué pasó después, qué ocurrió después. Entonces, proteger a nuestros representantes elegidos democráticamente. Ahora tenemos un sistema electoral bastante mejor, donde se reflejan las distintas posiciones. Defender a los representantes ciudadanos de las acusaciones irresponsables y frívolas, a mi juicio, es un bien público. Casi todas esas denuncias ante Heraldo la Contraloría Muñoz. fueron rechazadas. Al micrófono, por favor. Yo por lo menos recuerdo las que tenían que ver con la Cancillería y en un 99,9% fueron rechazadas. Así que yo estoy en términos generales de acuerdo con lo que ha dicho Patricio. O sea, ahora ojo, Alberto Mayor. que también la discrecionalidad en la respuesta a veces es bien sorprendente. O sea, no solamente por Contraloría, de hecho Contraloría en ese sentido es de las que mejor responde, y en ese sentido hay que efectivamente felicitar a un órgano que fue quizás el que dio más respuestas interesantes. No te anticipes a darle una bendición porque mañana te puede... Bueno, puede ocurrir, si eso puede ocurrir, pero uno siempre tiene que decir lo que ocurrió. Pero por ejemplo, yo mismo fui y solicité al Servicio de Impuestos Internos que explicara por qué sencillamente no había entonces demandado ni había presentado los antecedentes a Fiscalía de las empresas tanto con sus debidos RUT, que explicara una por una, o sea, porque se supone que hay una razón específica para cada una, ¿ya? Que eso es lo interesante de lo que está detrás de la argumentación que ellos entregan. Hay una razón específica para que cada una de esas empresas, como la razón en realidad es la misma, ¿ya? Como la razón en realidad tiene que ver con esta protección política para un lado y para el otro, ¿ya? No se puede, entonces no me contestaron, me dijeron que no había respuesta, y era una explicación bien absurda, no tenía ningún sentido. Pero ahí tú ves como efectivamente las instituciones muchas veces, y ahí yo creo que uno de los errores que cometemos es minimizar todos estos debates, porque decimos es un problema de forma, el fiscal no debió decirlo de esta manera. Yo en eso, Patricio, creo que hay un problema. O sea, lo único que tiene la política, lo único que tiene la única liturgia que tenemos para poder evitar la violencia es la palabra. O sea, equivocarse de palabra, ¿ya? No es un fenómeno comunicacional, ¿ya? Porque detrás de esa palabra lo que podría haber es una doctrina. Y los actos del señor Abbott dan la sensación de que existe algo así como una doctrina, ¿ya? En su comportamiento, y eso es lo que tenemos que analizar, y es eso lo que tiene que estar en juego cuando decimos que esta persona puede no estar cumpliendo con su deber, porque puede estar estableciendo una doctrina que sencillamente no favorece la justicia. Un detalle respecto a lo que tú dices, tú tienes toda la razón respecto a que de repente nos empezamos a marear en los mecanismos de denuncia y que la especificidad de la legislación y qué sé yo. Solo quiero decir lo siguiente: hemos estado por el camino equivocado como sociedad en este sentido durante mucho rato, tratando de especificar cada delito, cada forma de no comportarse adecuadamente respecto a lo político. Respecto a la misma comisión Engel, a mi juicio, un desastre las medidas que se toman, ¿ya? Porque debilitan la estructura de la política como espacio deliberante y transforman todo en un mecanismo donde si se hizo esto está mal y si se hizo esto otro está bien, ¿ya? Los principios jurídicos, tú lo sabes bien, Patricio, los principios jurídicos no son absolutos. No significan que esto está mal y esto está bien. Significa que efectivamente la sociedad tiene que encontrar un camino para poder aplicarlos adecuadamente y para que haya justicia. Reconocerás que las leyes de probidad fueron un cambio copernicano en términos del desarrollo y la vinculación entre el dinero y la política. Mira, ese es uno de los problemas yo de verdad creo que quiero decir una cosa muy simple.
como el señor Eduardo Engel lideró esto, y el señor Eduardo Engel no tiene la menor idea de lo que es una sociedad, y sabe de economía, ¿ya? No tiene la menor idea, esa es la verdad, porque lo que hizo, aquí lo que hay es un problema de estructura de poder. Las empresas son hoy día en el mundo, no solo en Chile, más poderosas que los políticos. Y lo que él hizo fue regular a los políticos y no las empresas, las convirtió en mucho más poderosas que antes. Bueno, sí. Daría para mucho. Incluso por la afirmación de que la empresa ¿cuántas son horas más tenemos poderosas que el político. Son más poderosas que el Depende de la político. empresa y depende del político, ¿verdad? Bueno, no depende del político, de hecho, depende de la empresa. Hay políticos y políticos. Eso y hay sí. empresas Mira, y las empresas. empresas están Heraldo, mucho sí. más bajo la lupa de la opinión pública que nunca. Nosotros pasamos bajo la administración de la presidenta Bachelet algo que ha pasado desapercibido, un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que creo que es una de las cosas más importantes que se ha hecho en América Latina. Solo Colombia está avanzando, Chile es el primer país que tiene un plan de empresas y derechos humanos guiado Heraldo, por los principios directivos de Naciones Unidas. Durante el gobierno de Y creo Michelle que Bachelet, durante el gobierno, eso tiene que ver mucho con las empresas, y las empresas que durante se adhieren a esos principios Muy cortito, les va muy mejor. cortito. durante Les va el mejor. gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Mayor. el señor que estaba a cargo de la empresa que se coludió, en el área que se coludió, que es Tizú, pasó a ser presidente de la SOFOFA durante el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, ese es el nivel de control que hay sobre la pero Sí, empresa. muy Si te muy refieres corto, si te Luis refieres a Larraín. Bernardo de Larraín, planes él que no son estaba para a cargo- a cargo corregir de Tizú. No, justamente él no eso. estaba a cargo de Tizú, perdóname. ¿verdad? No, es que no es así, pues, sea, efectivamente sí, no es así. O sea, hay en la papelera, digamos, el gerente de Tizú, que No era el gerente, pero estamos Bueno, hablando de que, bueno. a ver, pero si no Bueno, se trata es parte de la aquí, familia. aquí quieren echarle a los ejecutivos. No, o sea, no, es que eres parte de la familia controladora de la empresa, entonces obviamente que tú en algún directorio él estaba, pero resulta que De los de Tizú. no puedes decir eso, que él estaba a cargo del Tizú. Yo creo que eso No, estaba en el directorio de Tizú. Bueno, vamos cerrando este tema para que pasemos a otro. muy Patricio Zapata. En esto Alberto tiene una ventaja porque viene saliendo a la experiencia de campaña, pero yo creo que tu juicio es demasiado negativo y categórico sobre el balance de la legislación. Yo lo que vi como ciudadano es que hubo mucho menos gasto visible No. y por lo tanto no vimos como ciudadanos como algunas candidaturas tenían la ventaja de empapelar la ciudad. Están muchos operando meses las antes. leyes de probidad. Entonces yo te reconozco que O hubo incluso- dos tipos presos por financiar política. pero incluso hay gente que dijo que Pero por favor. lo acortamos tanto que le dio una ventaja indebida a los incumbentes. O sea, incluso en una de esas Yo pienso nos que- pasamos de la raya porque pusimos tiempos muy cortos para las campañas, limitamos mucho la posibilidad de gasto. Yo no reclamé y me vi perjudicado. Ya, Pero, entonces lo que quiero decir es que yo creo que no podemos decir que no hay un efecto que es saludable. Yo creo que un efecto no me saludable. gusta llegar a acuerdos así. No, está bien. Prefiero no llegar a acuerdos. No creo que la Así ley es la Engel haya política, sido perfecta, pero yo creo que fue beneficioso para el país que le pusiéramos un poquito de margen y coto al tipo de gasto dispendioso, obsceno que uno veía Por supuesto. históricamente. Por supuesto. Bueno, en todo caso, Bernardo Larraín era director de las empresas CMPC cuando fue el escándalo del caso Tizú. Heraldo Muñoz, Luis Larraín le decía, bueno, que Heraldo nos cuente algo que pasó en el PPD este fin de semana. Parece que se viene una tercera lista. Quedó en suspenso si Heraldo Humo Muñoz negro. va a ser no hubo humo blanco, sino humo negro, dice Alberto Mayor. parece el único A ver, candidato a firme Heraldo. claro, Eso veo, ¿no? y No, mira, yo Heraldo. sigo siendo candidato para competir en las elecciones del día 10 de junio del Partido por la Democracia. Tuvimos un Consejo Nacional donde asistieron unas 200 personas. La tarde fueron los discursos, ahí bajó un poquito la concurrencia. Yo soy un candidato independiente, no pertenezco a ningún lote, no pertenezco a ninguna tendencia, me siento muy libre para hablar de ideas y voy a empezar a recorrer el país la próxima semana y me parece bien que hayan otras oportunidades, otras listas si así ocurre. Y si alguien piensa que hay gente que me está apoyando, que no le gusta, lo que puedo decir, yo soy el candidato y no voy a estar al
servicio de ningún lote, de ninguna persona que me apoye, y por lo demás me apoyan a mí grupos transversales, grupos socialdemócratas, me apoyan concejales, alcaldes, gente de regiones que no pertenecen a ningún grupo, y creo que eso es lo positivo. Y esto tiene que se dice por la vía democrática. Ojalá haya una competencia y que hayan listas adicionales para las vicepresidencias y la directiva nacional. Eso me parece positivo. Así que yo estoy tranquilo en eso y sigo con mi disposición a competir y que no hayan acuerdos cupulares, porque la gente creo que está cansada de ese tipo de acuerdos y quiere que haya competencia y opciones entre liderazgos y propuestas de ideas. Sí, Patricio Zapata. No, yo justamente a partir de lo último que tú dices, Heraldo, una de las cosas interesantes que he visto es que tú no has estado hablando de la segunda vicepresidencia ni de la tercera vicepresidencia, sino que has tocado temas bien de fondo que incluso en los titulares se prestan a distintas lecturas. Y a yo distorsiones. quiero tenerme en dos cosas, quizá para que tú las converses. Tú hiciste una autocrítica muy dura y yo la encuentro importante y no se la había escuchado a otra gente. ¿Hasta qué punto los partidos de la nueva mayoría se habían transformado en bolsas de empleo para colocar a clientelas dentro del Estado? Esa es una autocrítica y yo no la había escuchado así, descarnadamente. Yo creo que ese es un defecto. No tiene nada de malo que tengamos a militantes de la centroizquierda o de la izquierda o de la derecha que tengan vocación de servicio público. Pero llega un momento en que si tú tienes a un altísimo porcentaje de la militancia en el Estado, bueno, empiezan a haber efectos complicados para la acción pública y para la acción política. Entonces, hacer la reflexión, me parece, de las primeras manifestaciones de autocrítica que yo he escuchado. ¿Qué nos pasó como partidos políticos en nuestra relación con el Estado? Y lo segundo, tú hiciste una reflexión sobre la izquierdización del PPD. Yo en lo personal, no creo que el gobierno de la presidenta Bachelet haya sido particularmente de izquierda, aunque un concepto bien relativo ese, pero me parece que es una oportunidad para empezar a hacer también la autocrítica, incluso de personas como tú que trabajaste en el gobierno en 4 años y tuviste una gestión destacada, en el caso mío que apoyé al gobierno, pero hacer la autocrítica también. A mí, por ejemplo, me pasa que más que izquierdismo, yo siento que muchas veces se pecó de voluntarismo, se subestimó la magnitud del problema, se sobreestimó la capacidad que teníamos, entonces abordamos reformas que eran necesarias y razonables, la reforma tributaria, la reforma laboral. Partíamos con un gran apoyo ciudadano, pero a los 3 meses de discusión ya teníamos a la opinión pública en contra, no habíamos sido capaces de explicar lo que se estaba haciendo, habíamos generado anticuerpos en sectores que tradicionalmente votaban por nosotros. Yo no sé si eso es izquierdismo o no es izquierdismo, pero claramente, empezar a hacer la autocrítica me parece que es súper saludable, no como una cuestión masoquista. No podemos estar en esos 7 meses, 8 meses, pero es el principio de la recuperación de la confianza de los ciudadanos que nos están escuchando. Sí. Si aprendimos o no de nuestros errores. Absolutamente. Sí, mira, en primer lugar yo no soy masoquista. En segundo lugar, me parece importante que me hagas estas preguntas porque me permite aclarar distorsiones que aparecen en la prensa. En primer lugar, yo no hablé de una izquierdización, me refería al PPD que perdió un espacio amplio donde habían distintos tipos de progresistas, de ecologistas, de feministas, de socialdemócratas y de izquierdistas, al tratar de ser más izquierdistas que los partidos de izquierda tradicional, y perdimos un encanto que inteligentemente el Frente Amplio tiene hoy día, porque han logrado reunir a distintos partidos con distintas tendencias, distintas visiones, pero bajo el alero de una coalición. Eso es lo que era el PPD y se tiene que recuperar. Eso no es izquierdización, y menos es una crítica a las reformas de la presidenta Bachelet, porque yo no he hablado en ningún momento de las reformas de la presidenta Bachelet, de las cuales me siento muy orgulloso. lideré algunas de ellas. Con la presidenta me siento orgulloso de que llegamos a tener 1.400.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas en nuestro país. Eso es una herencia de desarrollo sustentable para nuestros hijos,
y nuestros nietos. Y eso además combate el cambio climático. Y soy producto de la educación pública gratuita, porque nací y crecí en la Estación Central y no habría tenido ninguna posibilidad si hubiera tenido que pagar un colegio con lucro, que por lo demás no existía en la Estación Central. De modo que me siento muy identificado con las reformas de la presidenta y no sé de dónde salió que esta reflexión sobre el PPD, de haber competido a la izquierda de los partidos de izquierda tradicional, llega a una suerte de crítica a las reformas que hizo la presidenta Bachelet, que a mí me parecieron fundamentales. Oye, por favor, eliminación del binominal, gratuidad en la educación, lo que se hizo en materia de votos de los chilenos en el exterior, lo que se hizo en áreas marinas protegidas. Bueno, la lista es larga y me siento orgulloso de esas reformas que algunos pueden no considerar las izquierdistas. Yo creo que son ciudadanas, yo creo que son civilizatorias y bueno, me parece que el punto está bien claro. Luis Larraín quería decir algo y nos vamos a comerciales. Bueno, mira, básicamente yo diría que uno celebra de que en la candidatura a la presidencia del PPD o Secretaría General Presidencia, ¿no? Presidente, haya discusión de ideas, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo en la idea, porque la verdad es que en el PPD, por algo, Horacio, o sea, tú hacías Heraldo, tú hacías unas aclaraciones al principio. En el PPD más se ha discutido si tú eres de la fracción de este o si eres de la fracción del otro, hasta el punto que se hablaba que el partido tiene un controlador, cosa que no se usa para los partidos, se usa para las empresas, digamos, Entonces yo creo es un mito. Pero yo creo que hay grupos, subgrupos y subgrupos de los subgrupos. Yo creo que es positivo que en el PPD se hable de ideas, porque efectivamente el PPD ha tenido una evolución. Tú mencionaste muchas de las sensibilidades que estaban presentes en el PPD. Yo te quiero decir que también, cuando nació el PPD, había otras sensibilidades que eran mucho más proclives al libre mercado que las que hoy día uno ve en la expresión política del PPD. Bueno, yo estoy a favor, desde ese punto de vista también yo estoy a favor de una economía de mercado, pero no de una sociedad de mercado. Y quisiera terminar con una cosa que a mí me pareció interesante también, que fue una declaración que hizo Máximo Pacheco, que no es de tu partido, sino que es del Partido Socialista, donde una de las autocríticas, ya que estamos en el tema de la autocrítica, que hizo Máximo, es decir, nosotros como partido de izquierda, no podemos ignorar la importancia que tiene el crecimiento económico, y de alguna manera hay allí una autocrítica que yo creo que es interesante. Claro, y en el tema de las pegas, antes de que vamos a comerciales, yo lo que he criticado es que algunos partidos, incluyendo el mío, se ha preocupado mucho más de las pegas que de la discusión de ideas. Y eso no es monopolio del Partido por la Democracia. Eso es de todos. Y de la actual coalición de gobierno que apoya al presidente Sebastián Piñera. Y eso lo he visto como operadores políticos estar ingresando a los ministerios. Así que aquí nadie puede lanzar la primera piedra. Salió una estadística interesante porque hacían muchas críticas al gobierno de Piñera y salió que las personas de alta dirección pública que habían sido separadas de sus cargos durante este periodo alcanzaban algo como 30 y tanto % versus en el mismo periodo del gobierno anterior alcanzaban el 70%. Así que veamos otras cosas porque cambiamos la ley, Luis. Cambiamos la ley. No es porque se hayan puesto más buena onda. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta continuamos para cambiar el auto, para poner en anticiparse y tenerlo súper claro. Urgencia de la Clínica Hospital del Profesor. Experiencia en salud a tu alcance. Seguimos en el primer café con Heraldo Muñoz, Alberto Mayol, Patricio Zapata, Luis Larraín. Brevemente algo sobre el nepotismo, la renuncia finalmente del hijo y la nuera del ministro del Interior, Andrés Chadwick. También el hermano del presidente, que iba a ser embajador en Argentina, dijo que había mucha odiosidad en la política. Bueno, en fin. Y la propuesta de Evópoli sobre este tema. ¿Una reflexión, Heraldo Muñoz?
Bueno, yo creo que tiene razón Pablo Piñera al decir que hay odiosidad en la política. Hay más odiosidad en la política hoy día que en el pasado, pero eso no es una situación solo de Chile. Hay una situación de disconformidad, de rabia a nivel mundial, y eso es parte de los cambios que han sucedido en nuestra sociedad, de las redes sociales, etcétera. Así que hay más odiosidad, pero aquí el punto fundamental fue que el presidente se disparó en el propio pie, porque él empezó a decir de que habían operadores políticos y que habían parientes, y que, recordemos lo que le dijo a la senadora Goich, que estaba con la mayor cantidad de parientes apitutados en el aparato de gobierno. Y eso entonces le penó al momento de nombrar a parientes, incluyendo a su hermano, a quien yo creo que merece respeto por ser un gran profesional, un hombre muy capacitado, pero nombrarlo en la mejor embajada, la más importante de Chile en el exterior, creo que le terminó demostrando que había un doble discurso y una contradicción. Pero ese tema ya lo hemos conversado largamente. Ahora la novedad es, ¿no es cierto?, las renuncias de bueno, eso es parte justamente de que había una reacción nacional respecto a este punto, que donde hay menos tolerancia a este tipo de situaciones. Luis Larraín. Sí, yo creo que las renuncias del hijo de Andrés Chávez, que es el ministro del Interior, forma parte de una especie de nuevo estándar que antes no existía. Yo quiero recordar de que incluso la hija del presidente, Magdalena Piñera, cumplió funciones en el gobierno anterior. Yo quiero recordar que el yerno del presidente Patricio Aylwin fue durante todo su gobierno su jefe de gabinete. Estamos hablando de Carlos Bascuñán. Yo quiero recordar que también hubo parientes del presidente Lago que ejercieron funciones, digamos, dentro del gobierno. Entonces, pero no en la moneda. Bueno, no en la moneda ya, pero bueno, entonces ¿cuál es el criterio? Que no puede ser en la moneda. La verdad es que hoy día hay un estándar que parece ser distinto y que hace que se mire con mucho más desconfianza este tipo de situación. Yo creo que desde ese punto de vista, quizás no es malo lo que está proponiendo Evópolis, que haya también una regulación, digamos, en el sentido de que uno pueda estrictamente, digamos, atenerse a lo que la regulación dice para esto, porque tampoco es justo de que una persona, por el hecho de ser pariente de una autoridad, no tenga posibilidades de ejercer un cargo cuando está perfectamente capacitado para ello. Bueno, yo creo que simplemente la discusión pública de estos temas es la que va a ir definiendo. Yo creo que es muy difícil hacer una regulación que funcione, ¿sí? Y no nos olvidemos, ojo que lo tengo que decir porque está en una nota que aparece del Mostrador, que creo que hoy día aparece un hijo de Luis Larraín también mencionado entre el mapa del nepotismo. Lo que no es otra cosa que una inexcusable error periodístico, porque la verdad grave, es que si empezaran a poner a los panelistas de El Primer Café como objeto de nepotismo, ¿qué tiene que ver que haya un hijo mío si yo no tengo nada que ver con el gobierno, no tengo ningún cargo en el gobierno? Entonces, claro, tú puedes empezar a tirar a esta... Claro, es que a eso me refiero, porque justamente muchas veces... Entonces, no se puede ser, digamos, director de un centro de estudio y panelista o columnista de medios de comunicación y tener un hijo en el gobierno, por favor. Pero eso es lo que ocurre, un sector... Eso es lo que ocurre cuando hay gente que con mala intención empieza a tomar una situación y empieza a agrandarla hasta niveles que son ridículos. ¿Te fijas tú? Entonces, ¿quién es el periodista de esto? Yo quiero a ver, veamos. Sí, oye, no, Patricio. Todos hemos escuchado la frase Chile cambió y le hemos escuchado hasta el cansancio. No hay periodista. Y la verdad es que y quiero ligar esto con un tema que aparentemente es bien distinto, pero tiene que ver con el cambio cultural. Si uno piensa, por ejemplo, no soy historiador ni sociólogo, pero el Chile entre 1920 y 1985 vivió cambios políticos impresionantes. El gobierno de Alessandri, la dictadura de Ibáñez, el Frente Popular, la reforma agraria, el gobierno de Allende, Pinochet, cambios políticos impresionantes. Pero yo me atrevería a decir que desde el punto de vista cultural, el chileno, la chilena, la familia chilena de 1925
y sus hijos y sus nietos, seguían viviendo un tipo de vida, de convivencia, de hábitos sociales, privados y de modos de relacionarse no muy distintos. Lo que ha pasado en los últimos 20 años, 25 años, en términos culturales, es realmente impresionante. Cosas que hace 30 años atrás se podían hacer, por ejemplo, cosas que se podían decir por un profesor en una sala de clase. Cosas que decía un jefe respecto de una persona que trabajaba bajo su subordinación o dependencia. Cosas que podía hacer un gobierno, nombrar a ciertas personas, y estaba completamente normalizado. Eso se acabó. Y yo quiero ligar entonces esto de que ya no puede simplemente una persona que es ministro tener a 5 o 6 personas muy cercanas a él o a ella trabajando en el gobierno. Ya no se puede. Lo que está pasando con las denuncias de acoso sexual, las denuncias de acoso laboral, también nos hablan de un cambio impresionante, y se ve cómo a veces las regulaciones que teníamos no dan el ancho. Son regulaciones que no son suficientemente rápidas, no permiten la transparencia suficiente. Yo creo que vamos a seguir viendo cosas como las que hemos visto en televisión, la acusación contra este director. Ha habido denuncias en las universidades. Sí. Esto se viene con mucha fuerza, y yo creo que lo que uno tendría que empezar a decir es invitar a todo el mundo a que empezar a actuar proactivamente, a instalar protocolos más adecuados, a revisar las prácticas, mirar las buenas prácticas en otros países, y saludar como bienvenido este cambio. A ver, a propósito, un segundito, en la encuesta CADEM, que sale todos los lunes, un 48% de las mujeres declararon que han sido tocadas o rozadas de manera intencional en partes íntimas de su cuerpo, mientras que un 34% dice haberse sentido alguna vez víctima de algún tipo de acoso sexual. 80% de las encuestadas afirmaron que las situaciones de acoso suceden de manera muy o bastante frecuente en la sociedad. Bueno, y hay muchísimos otros datos sobre este tema, un tema que se ha instalado y que también lo podemos ligar con lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con las víctimas del caso Caradima, la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual a menores. Heraldo. Yo creo que eso efectivamente está surgiendo, como decía Patricio, la sociedad cambió. Y hoy día no es aceptable aquello que era aceptable hace pocas décadas atrás. Acordémonos de un dicho que creo que era de Carlos Ibáñez del Campo. Él decía: el que agarra camioneta no agarra ministerio. De una corrupción insólita. Pero hoy día, imaginémonos que camioneta y ministerio. Que alguien lo dijera. Francamente es insólito. Y hoy día entonces esto que estaba en la oscuridad de el acoso sexual y laboral, pero concentrémonos en lo sexual a las mujeres, francamente encuentro que es saludable que se plantee y que las mujeres tengan el derecho a caminar y a ejercer sus labores sin el acoso de los que tienen poder, porque de eso se trata. Los que tienen poder son los que ejercen justamente el abuso sexual sobre quienes dependen de ellos. Y me parece algo muy notable que esté ocurriendo a nivel mundial y que Chile sea parte de ese proceso. Sí, Alberto. Sí, yo creo que como sociólogo. Sí, a ver, evidentemente es un cambio cultural de una profundidad, de una magnitud enorme. Ahora, tiene más que ver, en términos de la sociología, tiene más que ver con la situación de debilitamiento de la masculinidad, en realidad, que es lo que cambia la correlación de fuerza. O sea, efectivamente el macho en una sociedad como la del siglo XX y sobre todo ya a finales del siglo XX, cuando las mujeres entran al mercado laboral masivamente, pierde la capacidad histórica de ser el cazador y por tanto de traer efectivamente los bienes al hogar, y establece una relación de poder que es distinta. No nos olvidemos que en Chile los mayores índices de violencia no denunciada están en los estratos más bajos y en los más altos. Porque en los más altos hay un botín que le permite al macho en el hogar, ¿ya?, conservar su poder sobre la mujer. Entonces, esos datos, y esos datos que tienen que ver con violencia, pero también con abuso sexual, no nos olvidemos, ¿ya?,
porque el abuso sexual se habla mucho del tema, pero se habla poco de que eso ocurre normalmente dentro de la familia. Sí. ¿Ya? Y ahí hay una serie de cambios culturales que como bien dice Patricio, los matrices culturales de Chile son todavía hoy, esto es por investigación, son todavía hoy fundamentalmente las de la hacienda. O sea, no es 1940, es 1780. Las matrices culturales nuestras. Creciendo, pero sin ser mayoritario, las nuevas matrices culturales. Entonces, ese es un tema y uno va a los tribunales, por ejemplo, cuando ve los temas de delitos de abusos sexuales, que eso también tienen problemas para poder analizar ese tipo de situaciones por lo mismo. 1780 un poquito exagerado. Sí. Te invito, te regalaré entonces si tú miras matrices culturales, yo creo que no los derechos, matrices culturales. Alberto, la raíz, sí. puede que haya en algún sector o en algunas situaciones resabio, pero la verdad es que la situación hoy día, con la incorporación masiva de la mujer a la fuerza de trabajo, hoy día, en la clase media chilena, sobre todo en los estratos más jóvenes, es una relación, hay que decirlo, de mucha más igualdad de la que existía antes. Si la verdad es que uno mira, digamos, cómo se reparten las tareas de partida. Por supuesto. Hoy día, y es una cuestión mucho más equitativa de lo que ocurría en tiempos pasados, que nos incluyen en algunos casos a nosotros, y uno tiene que reconocer, digamos, de que efectivamente hoy día, y eso es muy positivo que ocurra, y yo creo que lo que sucede es que algunas conductas que en círculos que pueden ser cerrados o protegidos, siguen apareciendo como conductas eventualmente legítimas o razonable o incuestionable, empiezan a cuestionarse cuando son reveladas frente a la opinión pública o cuando alguien decide, en este caso mujeres, deciden hacer este tipo de denuncias, poniendo en evidencia de que aquí hay una manipulación por parte de gente que tiene poder respecto a la situación de ella. Entonces yo creo que es una tendencia saludable. ¿Sabes que sí, el progreso es innegable, pero sabes lo que no podemos perder, ¿no? Es que a mayor progreso, mayor claridad sobre lo que falta. Entonces, hoy día es más intolerable que hace 50 años atrás que en los directorios de la empresa haya 20 hombres por cada mujer. Es más intolerable que por un trabajo parecido el hombre gane un 20% más. Es más intolerable, siendo que la mujer obviamente está en una mejor posición de lo que estaba hace 40 o 50 años atrás. Y eso tiene que ver con lo que ocurre cuando tú empiezas a ganar en derechos. Lejos de quedarte feliz, de sentarte, ¿no es cierto?, en la autocomplacencia, se te hacen más evidentes las cosas inaceptables. Entonces, nosotros seguimos teniendo, por ejemplo, un espacio público donde uno agarra los diarios, mira la televisión, y tenemos un tipo de publicidad que es sexista, es brutalmente sexista. Y quiero agregar a eso, la lavadora, el refrigerador, y está bien, son cosas que vamos avanzando, yo estoy de acuerdo que vamos avanzando, pero claramente nos vamos a ir dando cuenta cuán profundo es el tema de lo que hoy día nuestros jóvenes dicen patriarcado. Nuestros jóvenes dicen patriarcado, a uno que es más viejo, el concepto le resulta un poquito incómodo, pero ese es el concepto que está pero es verdad, y quiero agregar aquí algo importante. Soy testigo en la Cancillería que las nuevas diplomáticas mujeres son mucho mejor que los hombres de años anteriores, y eso para mí es una esperanza. Quiero además recalcar que la presidenta se comprometió a que en las empresas públicas hubiera 40% de mujeres en los directorios. Eso se cumplió. De modo que el avance ha sido importante, pero todavía está esta dimensión cultural, que creo que es fundamental, porque en los avisos se ve, como decía Patricio, o sea, el regalo para una mujer, para el cumpleaños, una lavadora, es francamente... A ver, yo les quería comentar una información que se supo hoy, que el 40,5% de los abortos por causal de violencia corresponde a menores. De violación, corresponde a menores. De las 37 mujeres que invocaron la tercera causal de la ley, 15 tienen menos de 18 años, y de estas 4 no habían cumplido los 14.
Entre septiembre del 2017 y abril, 1993 embarazos fueron interrumpidos, mientras 27 mujeres mantuvieron la gestación pese al riesgo de sus casos. Pero el tema de la violación, que corresponde a menores, que normalmente son violaciones constantes que ocurren Alberto, efectivamente al interior o de alguna institución o generalmente gente muy cercana a su familia o amigos. Sí, este es un tema que se ha abierto sin lugar a duda. Y Luis Larraín, una palabra que también quería comentar Luis Larraín sobre lo que está pasando en el Vaticano y que se viene ya la reunión del Papa con los obispos, incluso Monseñor Errázuri ha sido también llamado a conversar. Dentro del contexto de lo que comentábamos antes, en la cual la Iglesia ha tenido un proceso interno en el cual se han revelado muchas situaciones de abuso, cuestión que ha sido muy dura para la Iglesia, pero yo creo que es sanadora para la Iglesia, digamos, en el sentido de que, lo hemos comentado acá, hay ciertos ambientes o tipos de instituciones en lo cual es más posible que ocurran este tipo de cosas, instituciones muy jerarquizadas, instituciones que tienen menos contacto, digamos, con el resto de la sociedad y que son más impermeables, digamos, ocurren este tipo de cuestiones y en la Iglesia es sabido, no solamente en Chile, sino que mundialmente. Esto partió en Boston, hay una estupenda película, digamos, al respecto, de una investigación periodística que llevó a destapar todos los abusos en Boston. Entonces, lo que ocurre es que esto cuesta sacarlo a la luz, porque las instituciones, como una primera reacción, tienden a proteger a los suyos, ¿ah? Y esa es una cuestión que resulta al final inaceptable, porque a quien hay que proteger es a las víctimas. Y a mí me parece muy saludable lo que está pasando en la Iglesia chilena. Hay una reunión el próximo lunes del Papa con todos los obispos chilenos, donde después de él escuchar directamente los testimonios de 3 personas que fueron abusadas por Fernando Karadima, tiene una mucho mejor información respecto a lo que verdaderamente ocurrió y muy probablemente va a detectar fallas importantes en la información que él había recibido antes por parte de quienes tenían que entregarle esa información. Bueno, ya lo dijo, que había recibido información. Y bueno, yo creo que ahí tiene que haber cambios, tiene que haber porque de lo contrario, todo este proceso que ha sido muy sanador, como digo, va a terminar una gran frustración. Si es que no hay realmente medidas de parte de la Iglesia Católica que tiendan a remediar este tipo de situaciones. Yo quería preguntarle a Patricio Zapata sobre ese pequeño debate que se abrió entre abogados, penalistas, en fin, o constitucionalista, incluso sobre el anuncio del presidente de la imprescriptibilidad total de las personas que abusen de menores. ¿Cómo lo ha leído Patricio Zapata eso? A ver, yo creo que el hecho de que sea difícil probar, que es una cosa bien obvia, no puede ser un argumento autónomo, no puede ser una razón suficiente como para oponerse. En general la prueba es difícil probar. En un Estado de Derecho lograr conseguir información concordante, coherente, cuesta. En los delitos sexuales cuesta mucho. Cuando cometieron el delito hace 2 semanas o cuando cometieron el delito hace 2 años. Es muy difícil. Entonces, ese no puede ser un argumento en sí mismo. Eso va a ser una dificultad. Yo comparto la idea de que sean imprescriptibles. Y esto no es un tema de que sea más o menos grave. Yo he escuchado a gente decir, tú puedes ahora matar a alguien y después de un cierto número de años va a haber prescrito el delito. En cambio, si acosaste o abusaste sexualmente de un menor, no va a prescribir. ¿Y qué es más importante en la vida? Si ese no es el tema. El tema, cuando tú haces y tomas la decisión de que un delito sea imprescriptible, es porque tú estás combatiendo una situación de impunidad asegurada. Cuando el Estado viola los derechos humanos, lo que hace el Estado es asegurarse una impunidad. Porque el Estado entero, en su conjunto, está favoreciendo el delito, premiando el delito, resguardando al criminal. Algo parecido pasa cuando en una familia, cuando en un grupo cerrado de poder, alguien abusa sexualmente de un menor. Psicológicamente, el delito es un delito perfecto. Incluso al menor se le hace sentir que él tiene la culpa. Se le pueden olvidar episodios, eso está súper demostrado. Yo escuchaba a Vinca Jackson el otro día que tú le entrevistaste, hablando un poco de los procesos psicológicos. Entonces, aquí hay una razón de fondo evidente. Este es el crimen perfecto, especialmente cuando es un cercano, es con un niño. Entonces, ¿tú cómo desmantelas el crimen perfecto?
dándole la posibilidad a esa persona de que se libere de esas cadenas psicológicas, esas cadenas que están instaladas, y eso puede tomar 30, 40 o 50 años. Cuestión un poquito más complicada es el de la retroactividad. Es decir, vamos a permitir, una vez que hagamos la reforma, que alguien presente una denuncia o querella por algo que pasó hace 40 años atrás. El gobierno ha dicho que no. Yo escuché a Ana Larraín decir que no, porque eso podía violar la Constitución. Yo no estoy tan claro, porque lo mismo se ha dicho a propósito de la imprescriptibilidad en materia de derechos humanos y la retroactividad de algunas convenciones. Yo creo que es un tema que va a haber que discutir serenamente. Repito, esto no es un tema de la mayor... Esto son todas cosas gravísimas, pero el problema que tenemos aquí es que tú tienes que hacerte cargo de la configuración concreta de estos crímenes que están hechos para la impunidad. Y tú no quieres impunidad. Tú tienes que combatir entonces de raíz el fenómeno. Bueno, Patricio Zapata, Luis Larraín, Alberto Mayol, Heraldo Muñoz, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Que les vaya muy bien. Chao. Nos vemos. Chao, chao. El primer café en cooperativa fue presentado por UOM. Nadie te da más. Banco Vice, simple para ti. CMR Falabella, para los que quieren más. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Mi viejo, mi hijo, Tomasito, las chiquillas del gimnasio, Vicente, Amandita, están